Palabra de Dios. Vamos a Malaquías capítulo 1. Voy a leer unos textos que están ahí para poder ingresar al tema que estamos viendo y que el Señor nos está dirigiendo. Dios pone en mi corazón a hablar series de temas para reforzar en nuestro espíritu y en nuestra mente su voluntad, para imprimir correctamente y que quede totalmente impreso en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra, para que de ahí se convierta en vida. Y el profeta Malaquías nos dice así, dice la palabra del Señor así: yo os he amado. ¿Cuántos creen que Dios nos ha amado? Yo os he amado. Qué lindo cuando el Señor le recuerda eso a uno y se lo dice. Ahora, el amor de Dios no es un amor estático. El amor de Dios es un amor que se demuestra con hechos. Dios demuestra su amor con hechos. Y en esta ocasión el Señor está hablando con su pueblo, y lo primero que empieza a decir Él a través del profeta es: yo los he amado, los amo y los amaré. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Sí? Y dice así: yo os he amado, dice el Señor. ¿Y sabe qué dijo? El pueblo dijo: ¿en qué nos amaste? Tremendo, ¿no? Que le salga uno al Señor, uno con esa pregunta. Bueno, Dios dice que nos ha amado, pero ¿en qué nos ha demostrado su amor? Le están pidiendo evidencias, ¿cierto? Y entonces el Señor responde: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob. Versículo 3: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dice: cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado ¿para cuándo? Para siempre. Luego dice: y vuestros ojos lo verán y diréis: sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Y el versículo 6 dice: el Hijo, ¿a quién honra? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, aquí está hablando Dios, ¿no? Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de tu palabra, y ante todo que tu Espíritu Santo nos ayude a creer y a obedecer tu palabra, a colocarla por obra. Pedimos, Señor, que los que estamos aquí, los que han de escuchar este mensaje por algún medio, sean renovados, restaurados, bendecidos, sanados, libertados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios está hablándole a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios habla? Y les dice: miren, yo los he amado. Y le hicieron una pregunta a Dios, le dijeron: ¿y en qué nos has amado? ¿Cómo está demostrado el amor de Dios? Y el Señor les habla de 4 evidencias de su amor. Les dice: yo los he amado porque los he elegido, y da un ejemplo entre 2 hermanos que se llamaron Jacob y Esaú. Yo te he amado y te he elegido a ti. El amor de Dios hace que usted y yo seamos elegidos. Qué privilegio ser un elegido de Dios.
Usted se imagina, ahorita estaba leyendo las noticias y uno de los de la selección Colombia, Edwin Cardona, estaba triste porque él había colaborado para lograr ir al mundial y se enteró de que en los 23 seleccionados no estaba él. No hizo parte del equipo que iba al mundial y se puso triste porque no tuvo ese privilegio de representar a Colombia en el mundial. Seleccionados. Ahora imagínese la honra y también el prestigio que da representar una nación en un evento como el que tenemos dentro de una semana. La gente se siente privilegiada, ¿sí? ¿Cuánto más una persona que ha sido seleccionada por Dios? Le doy otra oportunidad. ¿Cuánto más una persona que Dios amó y fue elegida para ser hijo de Dios, para ser heredero de Dios, para ser bendecido por Dios y para ser usado por Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto más está demostrado el amor de Dios con nosotros? De en medio de 300,000 personas que habitan aquí en Popayán, usted fue elegido y elegida para estar en la presencia de Dios y para ser bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? En eso Dios demuestra su amor. Pero no solamente en eso, sino que Dios demostró su amor no solamente en que lo eligió, sino que también lo eligió, oído a esto, para introducirlo en un pacto con Dios. Dios tomó a Jacob, lo amó y lo incorporó en el pacto de Abraham. Dios le había dicho a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y cuando Dios hace un pacto, eso se cumple porque se cumple. No hay infierno, no hay demonio, no hay circunstancia en este mundo que pueda estorbar lo que Dios determinó hacer con los elegidos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dijo a Jacob: te he escogido, lo amé, lo escogí, lo incorporé en un pacto, tengo un compromiso. Y el compromiso que Dios tiene contigo es bendecirte para ser una bendición. Él bendecirá a los que te bendijeren, Él maldecirá a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de esta tierra. Que alguien lo crea de verdad. Amén, yo lo creo. Dios demuestra su amor en que nos elige. Dios demuestra su amor en que nos introduce en un pacto y lo está relatando. Y luego le habla de un contraejemplo de Esaú. Dice que Dios, sí, se desinteresó por Esaú y que desinteresándose de él, lo abandonó, lo dejó. Vinieron y lo conquistaron y lo destruyeron, y que Dios no estaba interesado en restaurarlo. Pero el pueblo de Dios, a pesar de que había fallado a Dios y a pesar de que estaba viviendo momentos difíciles, había estado esclavizado por el imperio babilónico, Dios demuestra su amor en que Él los liberó de la esclavitud y Dios los restauró para volverlos a levantar y ser entonces engrandecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que restaura, por amor restaura, ¿sí? Y a pesar de que el ser humano o un hijo de Dios, un elegido, haya estado en esclavitud, haya estado en opresión, haya estado pasando momentos difíciles, lo único que puede esperar de Dios, porque lo ama, es que Dios no lo va a dejar en tal condición. Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar y todo va a cambiar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Entonces Él está diciendo eso. Yo les he demostrado mi amor, pero entró el versículo 6 y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? En otras palabras, Dios como padre está reclamando que sus hijos cumplan sus deberes con Él. ¿Que cumplan qué? Sus deberes. Recuerde que uno de los deberes de los hijos para con sus padres ¿es qué? Honrarlos. Entonces le está diciendo: bueno, si
en la familia el hijo honra al padre, y si en el trabajo el empleado también honra a su jefe, pregunta a Dios: ¿dónde está mi honra si yo soy vuestro padre? Y luego dice: ¿y dónde está su respeto o su temor si yo soy su padre? En otras palabras, Dios es un Dios que reclama los deberes que nosotros tenemos para con nuestro Padre, y tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hemos estado hablando de los deberes que los hijos tienen con los padres. Nosotros los hijos tenemos un deber con nuestro Padre Celestial, y asimismo los hijos en nuestra familia tienen deberes para con sus padres. Hemos estado trabajando eso durante esta serie de mensajes acerca de este tema tan importante para Dios. Y hemos hablado que uno de los deberes, ¿cierto? Uno de los deberes es amar a los padres. ¿Me dicen algo? Hemos estado hablando, suélteme ahí que todo esto ya lo hemos visto, ¿sí? Son 5 los deberes primordiales que los hijos tienen con sus padres. Primero que todo, amarlos. Segundo, respetarlos, ¿sí? Tercero, obedecerlos. ¿Cierto que sí? Y hoy vamos a terminar hablando de que otro deber de los hijos es aceptar su disciplina. Dígame algo. Y otro quinto deber que tienen los hijos para con los padres es recompensarlos. ¿Aló? Ahora, estos deberes son aplicados primeramente de nosotros hacia nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, si tú eres hijo de Dios y tú estás incluido en esa demostración de amor que vimos ya, Dios nos amó y nos eligió, Dios nos amó y nos incorporó en un pacto, Dios nos amó y nos restaura, Dios nos amó y tiene planes con nosotros. Entonces, si eres un hijo legítimo y genuino de Dios, también tienes deberes con Dios el Padre. Y estos deberes también se aplican a nuestra relación de autoridad de padres en nuestra casa. Los hijos también tienen deberes con sus padres. De ahí que hemos estado hablando de Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 3. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos enseña el orden que debe haber en nuestra casa, en nuestra familia. Y le habla a los hijos. Les dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Les comienza a hablar. Les dice también: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Usted ya se la aprendió, ¿cierto? Que le vaya, ¿qué? Para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Qué promesa más seria esta. Y seas de larga vida sobre la... Estamos hablando de los deberes. Si Dios quiere, el domingo empezamos a ver otra serie, los deberes de los padres para con sus hijos, que es el versículo 4. Pero hasta aquí estamos viendo que tenemos unos deberes que cumplir con nuestros padres naturales o espirituales, ¿cierto? Amarlos, respetarlos, obedecerlos y también aceptar su disciplina. Miremos este cuarto deber que es muy importante: aceptar la disciplina. La palabra de Dios nos habla de disciplina. La palabra disciplina tiene que ver con la instrucción y también tiene que ver con el castigo cuando sea necesario. Aló. Casi no hablamos de esto, ¿no? Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, para que usted se dé cuenta que es el tema de la Biblia. Dice la escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina de ¿quién? Del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Es un deber de los hijos aceptar la disciplina de sus padres, en este caso de nuestro Padre Celestial.
pero también de los padres espirituales y de los padres naturales. Dios les encomendó a los padres esta tarea tan difícil pero tan efectiva de disciplinar a los hijos con amor. Y luego dice la palabra: ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Qué palabra esta? No desmayar, no desanimarse cuando se ve al frente de un trato de Dios. No se desmaye, no se desanime al ver que Dios está corrigiendo algo en nuestras vidas, que Dios está reprendiendo algo, que Dios está arreglando algo en nuestras vidas. No se desanime, dice la palabra de Dios. Y luego dice la escritura, ¿cierto? Porque el Señor al que ama, ¿qué? El Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama lo corrige. Y tiene sus razones. Ahora vamos a ver cuántas razones. ¿Sí? Es importantísimo la corrección de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que la estamos haciendo bien y estamos yéndonos por un camino de muerte. Y Dios nos tiene que corregir para decir: por ahí no es, hijo, porque las consecuencias son terribles. Y entonces Dios tiene que meter su trato. Y hay veces el trato de Dios es fuerte, es firme, pero con mucho amor. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tremenda esa palabra, siempre me ha llamado la atención. Y luego dice el versículo siguiente: si soportáis la disciplina, tremendo esto, Dios os trata como a hijos. Dios nos llama a soportar su disciplina, su corrección. Dice: porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un hijo genuino de Dios acepta la disciplina de su padre. Y luego dice la escritura: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, ¿cuántos? Otra vez, ¿cuántos? El pastor, ¿sí? El hermano Ari, los que cantan, los que tocan, los que recogen los diezmos. ¿Cuántos? Todos. Todos han sido participantes de esa disciplina. En otras palabras, nadie se escapa de esto. Aló. Sí, le entra como un frío a uno, ¿no? Sí. Pero nadie se escapa. ¿Sabe por qué? Dice: entonces dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos. Y no, en otras palabras, si tú no eres disciplinado y corregido por el amor de Dios, tal vez no eres un hijo de Dios. Más feo todavía. Y luego dice el texto: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿A cuántos los disciplinaron sus padres? A mí me tocó durísimo. Mi mamá tenía una mano pesada. Esas disciplinas con mi mamá eran terribles. La doctrina de la disciplina en aquel entonces, 40 años atrás, era terrible esa doctrina. Sí, parecía una doctrina del anticristo eso. Era durísima. Lo castigaban a uno duro. Yo recuerdo que con esos cables de electricidad le hacían un nudo, cogían un cable así y luego le iban haciendo una trenza. Una trenza. Y hay donde uno cometiera un error grave. Y hay veces esos errores no eran ni tan graves. Y le cogían y a nosotros nos daban con eso. Mi mamá no conocía al Señor. Claro está. Y cuando las personas no conocen del Señor, no saben disciplinar a sus hijos. Gracias por su amén. Pero es la verdad. Las personas hay veces utilizan mal esa autoridad. Y como lo vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima serie, los padres deben tener, ¿cierto?, la dirección de Dios para disciplinar a sus hijos.
Y entonces dice la escritura, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hermano, después de esas pelas que le daban a uno, uno iba, hermano, y se tiraban al brazo del papá y la mamá. Yo recuerdo que un día a mí me gustaba mucho el fútbol, todavía me gusta. Y entonces yo me iba ahí en el barrio donde yo crecí, Tomás Cipriano. Yo crecí ahí en una cancha. Y en la canchita de ahí yo estaba ahí. Y yo iba y me regalaron unos tenis bonitos. Mi mamá hizo un esfuerzo y me compró los tenis y los gasté en una semana. ¿No? Ay, ay, ay. Y eran los de ir al colegio. Y entonces yo llego a la casa con esa lengua así, con esos tenis hecho nada, y llego allá y mi mamá me ve esos zapatos, hermano. Me cogió un palo, me acuerdo cómo era, eso fue hace años, ¿oyó? Me cogió una escoba y me la partió en tres. ¿Sí? ¿Y qué hacía uno de hijo? ¿Se rebotaba? No. ¿Alegaba? No. Al ratico mi mamá me hacía pan sopeado. Esa era la medicina, ¿no? Le cogían a uno y le hacían un chocolatico con leche, le echaban pan sopeado y iban y le decían, hijo, ahora coma. Con esas piernas moreteadas. Y mire lo que dice la palabra, es verdad. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Al menos esa era la escuela de hace 30, 40 años atrás. Hoy estamos viviendo un gran desafío. Los hijos que nacen de hoy es una generación que se le ha llamado la generación de tiranos. Se le llama la generación blandita. No resisten un castigo o una corrección. Y se levantan y se rebeldizan y se vuelven altaneros. En el tiempo de que les estoy hablando, no. Uno aguantaba, hermano, y si entonces la Biblia enseña, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Uno de los deberes, hermanos amados, que nosotros tenemos como hijos es aceptar la disciplina de nuestros padres. Y eso a casi nadie le gusta. A casi nadie le gusta la disciplina. Es más, si usted sigue leyendo ese texto de Hebreos, se da cuenta que al principio, hermano, el que es ejercitar la disciplina dice, mire lo que dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, porque estaba sin la luz de Dios. Como bien le parece, lo disciplinaban a uno. Dice, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Tremendo Dios. Aceptar la disciplina es un deber de nosotros, ¿sí? Y miremos cómo se acepta la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Tenemos que ejercitar en nuestra casa la disciplina. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos a aceptar la disciplina. Que Dios nos dio un encargo. En el caso mío, yo me acuerdo que mis amigos me decían, vos no sos capaz de darle vara a tus hijas. Yo recuerdo que entonces yo iba a campañas, me invitaban, yo era evangelista y era profeta y me invitaban a campañas fuera de la ciudad. Y yo recuerdo que en una de esas fui a Cali. Y en una administración recuerdo que una hermana que vendía cositas cristianas me regaló la vara. Y una vara, pero vea, de una madera esa de chanul. ¿Sabes? Que pegan duro. Y tenía un texto bíblico que decía, el que ama a sus hijos desde temprano lo corrige. Y yo, claro, yo tuve a mi hija. Y escúcheme esto, los hijos de los pastores no son ángeles. Digo que la gente a veces piensa que los hijos de uno no son como los de los hermanos. No, son iguales.
Son hechos del mismo material que es usted y que son sus hijos. Es el mismo. Dios no dijo, ay, a los pastores voy por todo lo que ellos hacen al servicio mío. Tráigame Gabriel, Miguel, tráigame, hagan el favor, el otro pote, ese pote que tengo allá especial. Tráigame lo que con ese es que voy a hacer los hijos de los pastores. No, no hay nada de eso. Los hicieron del mismo material que a usted y a mí. Eso quiere decir que mis hijas también hay veces se portan mal. Y entonces yo recuerdo que, vea, desde temprana edad me tocó a mí. Desde temprana edad yo tenía que hablarle a mi hija. Yo recuerdo que la primera vez que le di vara a mi hija tenía 2 años. Tan malo ese pastor, ¿no? Cogí a mi hija, no dejaba dormir, unos berrinches. Y yo recuerdo, cogí la vara y le hablé, le dije, mira, yo te amo mucho, te esperé bastante, yo te quería tener, estoy feliz de que tú seas mi hija, pero te estás portando mal. Tienes un buen papá, tienes una buena mamá, tienes buena leche, tienes buena comida, tienes buena casa, no tienes por qué hacer esos berrinches de modo que me toca. Y me miraba, no sabía lo que iba a pasar. Le volteé la cola y tan ¡pum! Eso sonó esa cola lo más de bueno. Y me volteó a mirar con una cara. Y claro, de ahí no aguantó y soltó a llorar, ¿no? La gente me dice, uy, esa Sofi no salió igual a la mamá. Sofi era terrible. Sofi, hasta yo un día orando al Señor, le dije yo al Señor, Señor, tu palabra dice que nuestros hijos serán una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le dije, Señor, yo no veo eso en mi hija. Me está sacando la piedra, me está sacando el genio, me está sacando el enojo y no sé qué hacer. Y Dios me dijo, tienes que ejercitarla en disciplina. Tienes que enseñarle que tú eres la autoridad y tienes que aprender a amarla y también a reprenderla. Yo ahora le doy gracias a Dios. Hasta donde va Sofi va bien, pero le tocó a uno hacer la obra que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué dice la palabra? El modo de aceptar la disciplina. Primero debe ser una aceptación dócil. La mayoría de gente no acepta la disciplina, ni en la iglesia. Uno cuando llama a alguien a ponerlo en disciplina, ¿cierto? Uno, dice la palabra de Dios, debe tener un corazón dócil, con sujeción, con humildad, con paciencia, y no enfurecerse, ni resistir, ni burlarse. Ay, ¿se acuerda cuando uno ya estaba grande? Y venía la mamá a pegarle a uno. Y de mamá. Yo recuerdo que en casos que ya mamá, ya uno ya estaba grande y venían a darle a uno ya otra vez, y decía, soltaba uno a reírse. Decía, mamá, no se desgaste. Y hay veces, hágale pues, pero pegue duro pues, como para que uno sienta. Se burlaba uno de la mamá y no sabía lo que estaba haciendo. Hay que aceptar la disciplina, dice, con sujeción, humildad, paciencia, no enfurecerse, no resistirla, no burlas, no murmuraciones malhumoradas, ni respuestas insolentes. Esa es la manera cuando un hijo acepta correctamente la disciplina. Los padres que no disciplinan a sus hijos están demostrando que no los aman. Dios dejó diseñado para nuestro hogar, para que funcione bien, la disciplina. Escuche, mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Proverbios es un libro maravilloso que enseña sabiduría de cuáles pueden ser las recompensas o las consecuencias de no disciplinar. Mire lo que dice Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Cuántos quieren ser prudentes? ¿Cuántos quieren hijos prudentes? Tiene que corregirlos.
¿sí? La corrección hace parte de la disciplina. Hay que corregirlos con amor. Hay que aprender a corregirlos con sabiduría. En otras palabras, una persona, un hijo que no acepta la disciplina, un hijo espiritual, un hijo natural que no acepta la disciplina, es una persona que está acumulando más necedad en su corazón. Pero una persona que acepta la disciplina, esa persona va a ser transformada en una persona más inteligente. Eso es lo que significa prudente. Yo no sé cuántos de ustedes agradecen porque sus padres los disciplinaron, pero yo un día tuve que agradecerle porque de razón, después yo caí en cuenta y dije, no, de razón fue que me dieron como me dieron, es que yo me lo merecía. Mire, hay dos cosas que son hermosas en una casa. ¿Sabe cuáles son? La primera de ellas es tener hijos obedientes. No hay nada más lindo para un papá que tener un hijo obediente. ¿Cuántos dicen amén? Pero el segundo espectáculo más hermoso de una casa es tener un hijo que, aunque sea desobediente, reconoce que falta y reconoce que necesita corrección y se arrepiente y pide perdón y uno lo restaura. Las dos cosas son hermosas en una casa. Tanto el obediente que no da de qué hacer, como el desobediente que se arrepiente, confiesa su falta y es restaurado. Los dos son hermosos en la casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y usted qué cree que eso pasa en la iglesia? Claro que sí. En la iglesia hay hijos de Dios que son obedientes, que son guiados por el Espíritu Santo. Pero en la iglesia también hay hijos desobedientes, pero que caen en cuenta rápido, le piden perdón a Dios, confiesan su falta, se apartan de ella, y para Dios los dos son hermosos, los obedientes y los desobedientes que piden perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Mire lo que dice este texto: la reconvención es molesta al que deja el camino. Oído, y el que aborrece la corrección, ¿qué le pasará? ¿Sí ve? Morirá. Mire la consecuencia tan terrible. Si nosotros cumplimos bien nuestra función, usted tiene que saber que la disciplina, el castigo, la corrección hace parte de nuestra función en el hogar, en la iglesia. Y la palabra dice que el que aborrece la corrección va a morir, se va a desviar y se va a ir por un camino de muerte. Lo contrario es que si yo aprendo a aceptar la disciplina con humildad, aprendo a aceptar la corrección con sujeción, eso a la postre me va a llevar a la vida y a una vida en abundancia. ¿Sí vio que ambos tienen resultados diferentes? Mire este otro texto, Proverbios, dice la escritura: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La palabra de Dios dice que el que tiene en poco la disciplina no valora su alma. Tremendo. No la valora, no le da el precio. Por eso Dios es un Padre bueno, amoroso. Pero como ya lo leímos, Dios al que ama lo disciplina, lo corrige. Y por eso es que Dios permite cosas a nuestras vidas. Dios permite, hay veces, calamidades, hay veces falta de oportunidades, hay veces Dios permite enfermedad, hay veces Dios permite una situación financiera, hay veces Dios permite una situación de casa, porque a través de eso Dios, como dicen por ahí, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, pero que Dios corrige, corrige. Y la palabra de Dios nos dice, mire Proverbios 13:18 lo que dice: oiga, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección, ¿qué recibirá? ¿Qué recibirá?
El que no acepta la disciplina, el que no acepta la corrección, dice que entra en un ambiente de pobreza, de ruina, de miseria. Imagínense, hasta la parte económica se incluye ahí. Por eso Dios nos pasa y veces por circunstancias que decimos: Señor, ¿cuál es el propósito tuyo, Señor, para llevarnos a esos momentos? ¿Sí? A esos momentos, ¿sabe? Dios que está buscando que nosotros aprendamos de la corrección. Hay cosas que Dios está corrigiendo en tu vida y en mi vida, y que a través de esa corrección lo que Dios está buscando es mejorar nuestro carácter, mejorar nuestra manera de pensar, mejorar nuestros matrimonios, mejorar nuestra vida de padres. Por eso hay veces tenemos que ser humildes ante Dios y decirle: Señor, tú eres mi Padre, tú sabes la que estás haciendo conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y uno tiene que abandonarse en las manos. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunas situaciones vamos a sentir la vara del Señor. Ahora, ¿sabe qué llama la atención? ¿Quién escribió el libro de Proverbios? ¿Quién lo escribió? Salomón. ¿Y sabía usted que uno de los destinatarios de este libro de Salomón era su propio hijo? Por eso es que usted lee en la Biblia, por ejemplo, busquemos Proverbios 3:1, Proverbios 4:1, usted se da cuenta que Salomón, al escribir, le está queriendo enseñar es a su hijo. Mire lo que dice: hijo mío. Salomón le está escribiendo a su hijo. Su hijo se llamaba Roboán. Y le dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, es directamente Salomón escribiéndole, uno de los destinatarios directos, su hijo. Proverbios 4:1 lo repite otra vez, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura. En otras palabras, todo este libro de Proverbios y aún Eclesiastés, el Espíritu de Dios se lo dio a Salomón para corregir a su hijo, para educar a sus hijos. Por eso, si hay un libro que usted tiene que leer permanentemente, es Proverbios. Lo bueno de Proverbios es que tiene 31 capítulos. Usted se puede leer un capítulo por día, todos los meses. Yo lo hago. ¿Sí? Un día usted lee un capítulo, el Proverbios 1, el 1 de junio. Proverbios 2, el 2 de junio. Hoy estamos ¿a qué? ¿Estamos a qué? A 7, entonces hoy voy en Proverbios 7. Mañana me levanto, Proverbios 8, y lo leo. Ahí está la sabiduría de Dios. Y me voy aprendiendo. ¿Sabe qué es lo terrible? Que Dios usa a Salomón para escribir este libro y Roboán no aceptó la disciplina de su padre. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 12:13. Dice: fortalecido pues Roboán reinó en Jerusalén, y era Roboán de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió el Señor de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboán fue Naama, amonita. Versículo 14: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Imagínese uno tener el papá como Salomón, un hombre con esa sabiduría tan tremenda. O sea, que no le garantiza a uno tener una sabiduría amplia, grande, para saber que los hijos le van a responder. ¿Sí? Hay personas que a veces lo tratan de acusar a uno. Aún, por ejemplo, yo soy padre espiritual, y hay veces dice: uy, pero sus hijos, ¿cierto? Si usted tuviese sabiduría, sus hijos caminarían mejor. Yo digo: mire, le doy un ejemplo que contradice ese principio. Salomón era el hombre más sabio que ha caminado aquí en la tierra después de Cristo, y su propio hijo no guardó los consejos ni aceptó la disciplina de su padre. Dice la escritura que hizo lo malo y no dispuso su corazón para buscar a Dios.
Eso lo dice la Biblia. ¿Y qué cree usted que Dios lo dejó así porque así? Lea el versículo 1. Porque cuando un hijo no acepta la disciplina de su padre terrenal, Dios se encargará de él. Gracias por su comprensión, gracias por su apoyo, por su disposición, pero le estoy dando una buena noticia, que tú no estás solo en el trabajo de criar a tus hijos. ¿Sabe qué dice? Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Dios. Caminó, estamos hablando de un hijo descarriado. No levante la mano, pero si usted lo tiene, esta palabra puede ser para usted. ¿Sabe qué dice? Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Dios y todo Israel con él. Qué mala influencia. ¿Y qué sucedió? Y por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Dios levantó un enemigo en contra de él. Pero era con el propósito de disciplinarlo, porque los hijos que no aceptan con humildad la disciplina y el consejo de sus padres, entonces Dios se encargará de ellos, porque Dios no quiere que se pierdan, sino que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y sabe qué dice en el versículo 3? Con 1.200 carros. Imagínense el problemita, una batalla terrible. Y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de los libios, sequenios y etíopes, no tenían número. En otras palabras, hermano, Dios permitió una gran cantidad de problemas reunidos en contra de él para disciplinar al hijo de Salomón. Y sigamos leyendo. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. O sea, fue conquistando todo ello. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Mire, cuando Dios va a disciplinar a alguien, manda el mensaje. Lo que te va a ocurrir es algo que yo tengo bajo control, pero tiene un motivo. El motivo es que me has dejado, no has recibido el consejo, no has aceptado la disciplina, no has aceptado la corrección. Entonces yo los dejo en manos de Sisac, de su enemigo. Versículo 6. Y los príncipes de Israel, qué lindo. Pero le digo, si hay un espectáculo hermoso a los ojos de Dios, es tener hijos obedientes. Pero el segundo espectáculo más hermoso es tener hijos desobedientes que caen en cuenta rápido y se humillan ante Dios. Eso para Dios es un espectáculo maravilloso. ¿Sabe qué dice? Y los príncipes de Israel y el rey, ¿qué hicieron? Por favor, ayúdame, ¿qué hicieron? Se humillaron y dijeron, ¿qué dijeron? Justo es el Señor. No hay nada más lindo, hermano, que un hijo reconozca que se ganó una pela. ¿Sí está bien esa frase? ¿Sí la entiende? No hay nada más lindo, hermano, que uno llegar ante Dios y decirle: Señor, me la gané, me gané esa pela, bien ganada. Reconozco que te fallé, reconozco que cometí errores y lo que estoy viviendo es consecuencia de mi error. Señor, aquí está mi espalda. Hermano, eso a los ojos de Dios demuestra valentía, demuestra humildad y demuestra también sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero hay personas, hermano, que hacen y deshacen con su vida. Hacen y deshacen con su vida y Dios va y los disciplina y uy, pero Dios, sí, me la montaste. Dios, ¿qué es lo que pasa contigo? Que me la montaste y ahora entonces por donde meto la cabeza me dan. No, esos hijos así son terribles. Pero ¿sabe qué dice? Que esta gente se humilló. La disciplina que viene a nuestras vidas es para que nosotros reconozcamos que hemos fallado y que tenemos que corregir.
¿sí? Es más, Dios un día me habló y me dijo: mire, nunca me pide que le quite una disciplina hasta que usted no aprenda la lección. ¿Me oyó? Porque hay veces la disciplina de Dios lo hace llorar a uno, así como un papá castiga a un hijo. Oh, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe qué más dice? Versículo 7 dice: y cuando el Señor vio, ay, hermano, el corazón de Dios es bueno. Cuando Dios vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios mete la mano, Dios va a detener al enemigo en el preciso momento en que venga la destrucción y venga la mayor amenaza. Dios dice: hasta aquí, son mis hijos, se humillaron, aceptaron la disciplina, yo los restauro, yo los levanto porque aprendieron la lección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dice la palabra: vino palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios es bueno y Dios sabe hasta dónde aprieta tornillos, pero Dios no permitirá que sus hijos sean destruidos, sino que Dios nos salvará en breve. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo lo creo, siempre y cuando aceptemos la disciplina de nuestros padres. Ese es un deber. Quinto, vamos a la quinta. Otro deber que tienen los hijos con los padres es recompensarlos. Este será el quinto. Quisiera yo que ampliaran estos en la escuela dominical, verlos uno por uno, los deberes de los hijos con los padres. Eso es material, ahí tiene por lo menos para un mes. Y que toquen primero amarlos, que los hijos se les enseñe a amar a sus padres, de cómo se demuestra el amor de sus hijos. 2, respetarlos, ese es el segundo deber. 3, obedecerlos, que es diferente, cada una de esas acciones es diferente. 4, es aceptar su disciplina, aceptarla, que cuando los padres vengan a corregir, ellos puedan aceptarla, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios porque mi hija ha aprendido a eso. Cuando la comete, ella me trae la vara. Ella misma me dice: papá, la cometí, me lo merezco. Y a mí me duele más eso. Yo le dije: gracias, hija, tú sabes que te amo y por eso tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¡Bah! 3 de esos bien asentados. Mi hija misma me trae la vara cuando sabe. Pero para mí eso es un espectáculo honroso, de que ella está aprendiendo de que es necesario corregir lo que está mal, ¿sí? Por eso cuando yo también como pastor corrija algo, lo discipline, ¿sí? Tráigame la vara para darle. No se me aleje, no se me vaya, no se me corra, ¿sí? Mire lo que dice, quinto lugar, recompensar a los padres. Primera de Timoteo 5:4 lo dice bajo un contexto de necesidad. Dice la escritura: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Este está hablando en un contexto de tener madres viudas, con mayor razón, porque las madres viudas, lógicamente han invertido sus años, ya han entrado en otra etapa de su edad y necesitan ser recompensadas. Dice la escritura: hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Dice: y a recompensar a sus padres. Ese es otro deber que dice la palabra de Dios. Es un llamado, es un deber de los hijos recompensar a los padres. ¿Están oyendo? Recompensar a los padres. Dice: ¿por qué? Ayúdame a leer. ¿Por qué, hermanos? Otra vez, porque esto es ¿qué? Es lo bueno y ¿qué más? Y agradable delante de ¿quién? De Dios. ¿Se da cuenta? Dice la palabra del Señor eso. Y aquí está en un contexto de necesidad, ¿sí? Está hablando
de el momento donde hayan padres, por ejemplo, que hayan envejecido. Hayan padres, por ejemplo, que hayan quedado inválidos, sin trabajo. Hayan padres que se hayan empobrecido. La palabra de Dios dice que el deber de los hijos es recompensarlos. Es recompensarlos. ¿Qué significa la palabra recompensar? La palabra recompensar significa retribuir, pagar en devolución, dar un beneficio a cambio de algo. Eso significa recompensar. ¿Y oído esto? La deuda, la primer deuda y la más antigua y la más prioritaria de que nosotros debemos de pagar es con nuestros padres. Es con nuestros padres. Nuestros padres hicieron todo lo que estuvo a su alcance para ayudarnos, y somos lo que somos por Dios y por lo que de pronto nuestros padres nos ayudaron a hacer. Entonces es bueno y agradable delante de Dios que nosotros lo recompensemos. Yo coloqué ahí una cigüeña. La cigüeña que tiene las alas así es la hija ya que creció. Me llamó la atención porque las cigüeñas, cuando han envejecido, buscan el nido donde ellas cuidaron a sus hijos, donde ellos los protegieron, donde ellos les dieron provisión, donde les dieron de comer. Ellas vuelven a buscar, cuando están ancianas, buscan ese nido. Y las hijas o los hijos que ya crecieron, los cigüeños y las cigüeñas que ya crecieron y maduraron, van donde ellos, y ella, la que está haciendo ahí, está protegiéndolo del sol, porque ella ya no puede estirar sus alas. Qué tremendo es Dios, dejar la naturaleza para enseñarnos cosas tan tremendas. Para que no le caiga el sol, ella abre sus alas y le protege del sol, mire, para que no le dé. Y van y buscan la comida y se la traen en recompensa de lo que ellos hicieron por ellos cuando estaban pequeños. Eso lo hacen los animales. ¿Cuánto más se espera de un ser humano? Le digo con más fuerza, ¿cuánto más se esperaría esto de un hijo de Dios? ¿Estamos aquí? Si usted ve a un papá, a una mamá que empobreció, que está enfermo y no puede trabajar, que quedó inválido o que envejeció y por eso no se puede valer, mire, esa es su oportunidad para ganarse bendiciones que de otra manera no se podría ganar. Ayúdelos, recompénselos con amor, ¿sí? Recompénselos. Ese es el llamado de Dios. Ahora mire esto, ¿sí? Hay tres formas de recompensarlos. Y a mí me llamó la atención un texto, hermano, que yo, la verdad, el Espíritu Santo me tiene, pero hermano, ¿qué le puedo decir? Me tiene, hermano, sorprendido, feliz, contento, no sé cómo decir, maravillado, de que yo he visto textos y ahora los estoy viendo bajo la óptica de la familia. Mire este texto que está aquí, 1 Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Diga conmigo, la cueva. La cueva de Adulán, dice. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El contexto es que David fue ungido por el Señor para ser rey, pero Dios es un Dios de procesos. ¿Qué dije? Dios es un Dios de procesos. Aunque Dios lo ungió como rey, Dios tenía que quebrantar el corazón de David para llevarlo a hacer lo que él había dicho que quería que fuera. Y en ese proceso Saúl comenzó a perseguir a David y David tuvo que huir a una cueva, la famosa cueva de Adulán. Y cuando él llegó ahí, la familia de él se dio cuenta que estaba en la cueva y se fueron donde él. Luego el versículo 2 dice:
Y se juntaron con él todos los afligidos. Qué parchecito este, ¿no? Todos los afligidos, todo el que estaba endeudado. Eso es tener una unción, pero como de para atrás, ¿no? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ese es mucho equipo. ¿Sí? Y fue hecho jefe. No. ¿Jefe de qué? No, pues eso es mucho grupo de trabajo, ¿no? Qué equipito de trabajo tan bravo ese. Los afligidos, los endeudados, los amargados. Fue hecho jefe y tuvo consigo como 400 de esos. Ay, bendito Dios. Pero mire el versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo, subraye esto porque aquí está la ilustración. Y dijo al rey. ¿A quién buscó David? David buscó a un rey. Al rey de Moab. Dice: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Qué palabra esta tan linda que Dios me permitió ver aquí. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Tremendo. David no sabía cómo iba a llegar a ser rey. David no sabía todavía que tenía que recorrer un camino hasta llegar al destino que Dios le había prometido. Pero mientras eso, él se encargó de su papá y de su mamá. Eso fue lo que me llamó la atención a mí. Yo jamás había visto a David en los temas de papá y mamá. Y aquí me llamó la atención, porque el papá y la mamá llegaron a la cueva, él los vio, dijo: no, mi papá y mi mamá no deben estar aquí. No deben estar en esta incomodidad. Yo los voy a llevar. Y se los llevó y se los presentó al rey. ¿Sí? Luego dice el versículo siguiente: hasta que yo sepa lo que Dios dice. Los trajo pues. ¿Los trajo a dónde? No me dejen solo. Pues ¿a dónde? A la presencia del rey de Moab. Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, en esa cueva. Y Dios me habló, me dijo: David supo recompensar bien a sus padres. Primero, David recompensó espiritualmente a sus padres. ¿Sabe qué hizo David? David llevó a sus padres ante la presencia del rey. Y nosotros tenemos que aprender a traer a nuestros padres ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Deben levantarse hijos con un serio llamado de recompensar a sus padres. ¿Y cómo se recompensa a un padre o una madre? No descansaré hasta que ellos lleguen a la presencia del Rey de Reyes. No descansaré hasta que ellos sean salvos. La mejor recompensa de un hijo es orar para que sus padres sean salvos y tengan vida eterna. David los llevó hasta el rey. Yo quiero ver a mis padres en el cielo. Yo quiero ver a sus padres en el cielo. Por eso uno de los deberes, una de las mejores maneras de recompensar a nuestros padres es espiritualmente. ¿Y cómo es? Ore por ellos. Tráigalos a la presencia del rey. Ore por ellos, bendígalos, ¿sí? Ore por su salvación, ore por su libertad. ¿Sí? Hay personas que hay veces se ponen a orar por una cantidad de personas y eso está bien, pero la dirección de Dios es que nosotros, por deber, por la deuda prioritaria que tenemos con nuestros padres, no debería pasar un solo día sin que yo ore por la salvación de mis padres, si no son salvos. Y si ya son salvos,
yo debería orar todos los días para que el Señor los sostenga la salvación, para que el Señor los consuele, para que el Señor los fortalezca, para que el Señor los libere, para que el Señor los llene de su presencia, para que el Señor los sane si están enfermos, para que el Señor les provea, para que el Señor haga todo lo que yo no puedo hacer como hijo. Dios lo puede hacer como padre y como rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si es para Dios, levántalo un poquito más fuerte y acompáñelo con un gloria a Dios. ¿Sí? Porque es la verdad. Dios nos manda a recompensar a nuestros padres, y la mejor recompensa es la espiritual. No se vaya de esta tierra sin que usted le haya hecho recibir a Cristo en su corazón a sus padres. Mi papá estaba muy cargado por mi abuela, y yo estuve en Pasto y yo tenía esa carga porque mi abuela era muy idólatra, tenía muchos ídolos y mucha religión, y los ídolos no salvan, y la religión tampoco salva, solo Cristo salva. Los ídolos y las imágenes no sangraron en la cruz del Calvario, fue Cristo el que sangró en la cruz, y Él es el que salva. Y yo tenía esa carga. Yo fui a Pasto y yo le dije: no, yo quiero ir a hablarle a mi abuela. Y saqué un tiempo a pesar de mi agenda apretada y fui. Y yo le dije: abuela, yo te amo y yo quiero que recibas a Cristo como el Señor y tu Salvador. Y me dijo: abuela, listo. Y hicimos la oración y recibió a Cristo. Y por ahí derecho le dejé una ofrenda, porque no es bueno tampoco aparecer con las manos vacías. ¿Sí? Pero ¿sabe qué estaba buscando yo? Yo sabía que eso lo quería hacer mi papá con ella. Pero como mi papá estaba enfermo y mi papá estaba tan lejos, entonces yo digo: yo tomo ahora y me apersono de ese deseo de mi papá, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Y ahí viene una unción mayor sobre uno. Es coherente. Hay que recompensarlos espiritualmente. Yo le doy gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo lindo? Yo aquí no solamente le predico a ustedes. Hay gente, y entre ellos mi mamá y mi papá, escuchan las prédicas y ¿sabe qué hacen? Ellos las anotan y luego las predican allá. Y yo me siento honrado. Dice, ellos oran y dicen: uy, la sabiduría que Dios te ha dado, la revelación como te dio ese texto. Yo ya prediqué eso acá. Yo le dije: gloria a Dios. Eso es recompensar a nuestros padres espiritualmente. ¿Sí? Eso es buscar el bien espiritual. 2, hay que recompensarlos emocionalmente. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que David estaba en una cueva, y David estaba en el pleno, oído a esto, estaba en pleno momento de batallas. Y David sabía que su papá y su mamá, estando cerca de él, iban a tener que sufrir las batallas que le correspondían a él. Y él no quiso más que sus padres estuvieran cargados con las batallas que le correspondía lidiar a él. Eso se llama recompensarlos emocionalmente. Yo estoy en desacuerdo de los hijos que van con sus batallas y cargan a sus padres más de lo que ellos merecen. Yo no estoy de acuerdo. Yo amo a mi papá y a mi mamá, pero yo no soy de aquellos que mantengo diciendo: papá, mamá, si viera lo que está pasando en la iglesia, si viera lo que está pasando con el ministerio de alabanza, si viera lo que está pasando con los jóvenes, si viera lo que está pasando con mis finanzas. No, no. Ellos ya pelearon sus batallas. Ellos ya tienen victoria. Ellos se merecen estar en paz. No estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe cómo se recompensa emocionalmente a un papá y una mamá? Evitándoles que peleen las batallas que me corresponden a mí pelear ahora. ¿Sí? Mis problemas hay veces de familia, de mi matrimonio, los resuelvo con Dios. Yo no corro ante mi papá y a mi mamá y digo: ay, la hermana Andrea necesita oración.
Usted viera cómo me trata, usted viera, no, ellos ya pelearon las batallas mías y les agradezco, ahora me toca a mí. Por el contrario, ahora yo quiero que ellos me cuenten sus problemas para yo pelear las batallas de ellos. Por eso yo le digo a mi papá y mamá, cuénteme, ¿qué le dijo el doctor? ¿Qué le dijo esto? ¿Qué le dijo? Que yo estoy en la brecha para que ustedes se descarguen emocionalmente. Y usted dijo, ¿cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo estoy en gloria, estoy en victoria. Y por acá tengo un poco de problemas. Pero yo no tengo por estar cargando emocionalmente a mis padres. No, hay que recompensarlos emocionalmente. ¿Sí? Y David hizo eso ahí, mire. David dijo, no, yo me los llevo a la presencia del rey, que ellos ya estén en un ambiente diferente, cómodo, tranquilo. Y déjeme, yo me voy a la cueva. Ahí es donde Dios me quiere. Ahí es que Dios me quiere quebrantar. Ahí es mi proceso para llegar a ser lo que debo ser. Pues yo voy a pasarlo, pero no mis papás. Dígame algo. Estoy sudando, ¿no? Sí, eso es recompensa. Yo no puedo, hermano, vivir eternamente con la ayuda de mis padres, aunque ellos lo quieran hacer. Yo tengo que dejarlos descansar, que descansen. Si ya están ancianos, con mayor razón. ¿Sí? Si le no, papá, mamá, tranquila, usted preocúpese por lo suyo, oremos, tal, aquí yo estoy. Cuénteme eso sí, todas sus cargas emocionales yo las llevo, oremos y yo les digo, pero las mías, déjemelas a mí. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estuve enfermo de esto de la columna, que quedé, se me paralizaron las piernas y todo, y mi mamá no se enteró por mi boca. ¿Sí? Nadie. Un día cuando me vio aquí cogido así, que me vio en el YouTube, me dijo, ¿qué es lo que le pasa, hijo? Yo no, tengo un dolorcito. Tenía una hernia cogiéndome el nervio ciático y apretándome todo. Pero hijo, no, cuénteme. No, necesito oración. Pero no, tranquila, que todo está bien, todo está en las manos de Dios. Como al mes se enteró que no me podía parar, que no podía caminar. Y ustedes dirán, ay, pero es que son sus papás. Sí, pero yo he decidido recompensarlo emocionalmente. Yo no quiero colocarles más cargas. Ya las cargas que ellos vivieron, las vivieron. Ahora me toca a mí, a este pechito, hacerle frente a la vida. Dígame algo. Ahora le toca a usted también. Es deber de nosotros recompensar a nuestros padres. Y tercera forma, hay que recompensarlos físicamente. ¿Sí? Ahora, si David llevó a su papá, a su mamá ante el rey, ¿usted cree que el rey no le iba a dar protección a ellos? ¿Ustedes creen que el rey no les iba a dar provisión a ellos? ¿Cómo piensan ustedes que vive alguien que está cerca de un rey? Bien, ¿cierto que sí? Por eso es importantísimo que tomemos el ejemplo de David. Yo digo, Señor, yo quiero el bienestar, recompensar espiritual, emocional y físicamente. Físicamente incluye la provisión y la salud. Porque cuando están ancianos nuestros padres, la salud pega durísimo. Y hay veces las cositas de la casa. Entonces, ay, pero yo ahorita no tengo. Listo, pero usted puede hacer una oración por ellos. Señor, lo que yo no puedo, tú puedes, porque tú eres el Rey de Reyes. Señor, protégelos. Tú eres el Rey. Señor, provéeles. Señor, yo hice aproximadamente 10 años, hice más o menos pactos con Dios, para que yo quería que se le diera una pensión a mi mamá. Yo tenía un anhelo, dije, Señor, yo quiero que mi mamá tenga una pensión. ¿Sí? Y mi mamá trabajó mucho, ella fue modista, ella fue peluquera para ayudarnos, trabajó en la casa y no se ganó una pensión, no le reconocieron su trabajo, Señor, pero tú eres poderoso para darle una pensión. Y comencé a hacer ofrendas y pactos. Le dije, Señor, quiero hacer un pacto para que le des milagrosamente una pensión a mi mamá. Ellos se fueron para España. Cuando llegaron allá, hicieron los papeles, y cuando hicieron los papeles salió una ley
a nivel nacional. Que todos los extranjeros que tenían papeles les iban a dar una pensión si pasaban de tal edad, y mi mamá la tenía. Y le dieron la pensión y ahorita está disfrutando una pensión allá en España. Lo que yo no pude, lo hizo Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una pensión, ¿sí? Porque yo busco recompensarlos de alguna manera, porque no tengo la capacidad financiera. Alguien dirá: mi papá y mamá lo tienen todo. Eso no nos exonera a recompensar a nuestros padres. Pero es que mi papá tiene casa, mi papá tiene cuentas, mi papá, no importa, él puede tener todo eso. Hay que recompensarlos. ¿Cómo? Dios va a decir la forma, Dios va a mostrar, porque ese es un deber de nosotros, de los hijos, para con nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Primera de Crónicas 29, 28. ¿Me ayudan? Primera de Crónicas 29, 28. ¿Sabe cómo murió David? Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Mire lo que dice: y murió, está hablando de David, y murió en buena ¿qué? David murió en buena vejez. ¿Qué es una buena vejez? Tranquilo, ¿cierto? Realizado, satisfecho. ¿De qué más? ¿Lleno de qué? Lleno de días. Significa de que él hubiese podido hasta seguir aquí en la tierra, porque tenía muchos días más para dar. Tenía, como dicen por ahí, mucha pila para dar. ¿Sabe qué? También lleno de qué? De riquezas. Porque lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Eso cosecha. Una de las cosas es, oído esto: lo que yo siembro en mis padres, si yo siembro y busco recompensarlos a ellos, un día yo seré anciano, si Dios lo permite así, ¿no? Si no ocurre el arrebatamiento, o si no me lleva Dios antes, un día yo seré anciano. Y como alguien dijo, si no te gusta la cosecha actual, cambia la semilla que estás sembrando, porque todo lo que tú estás viviendo ahorita es el resultado de lo que tú sembraste en años pasados. Si no te está gustando esa cosecha, cambia la semilla. Y si tú empiezas a sembrar una nueva semilla, vas a tener una buena cosecha. ¿Qué hizo David con sus padres? Los llevó ante el rey, los recompensó espiritualmente, lo recompensó emocionalmente, lo recompensó financieramente, buscó que ellos estuvieran bien. Y cuando él ya fue viejito, él tenía que cosecharlo. Iba a morir, dice, murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Lo que nosotros hagamos con nuestros padres, pues es muy posible que nuestros hijos lo hagan con nosotros. Es muy posible. Se cuenta que había un niño, ¿no? Que vio a su papá llevando a su abuelo a dejarlo a un ancianato. Y entonces el niño vio eso y fueron y dejaron al abuelo al ancianato y lo dejaron ahí. Pasaron días, meses sin irlo a ver. Y después el niño comenzó a hacer una cucharita de madera. Y el papá le preguntó: hijo, ¿y para qué estás haciendo la cucharita? Dice: papá, esa cucharita la estoy haciendo para que cuando tú seas anciano, yo te la lleve y te deje abandonado en ese mismo ancianato. Inmediatamente el papá: ¿qué? Fue corriendo y sacó a su papá. Porque lo que el hombre siembra, eso mismo ¿qué? Esa es la ley de Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren llevar ante la presencia de Dios a sus padres?
llevemos ante la presencia del Señor a nuestros padres y oremos por ellos. Amén. Aprendamos a recompensarlo. Hagamos una oración. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu Espíritu Santo está ordenando cada rol en nuestro hogar y en nuestra familia. Gracias, porque estamos entrando bajo el diseño de Dios en nuestra familia. Gracias por hablarnos esta serie de mensajes que nos ayudan a ser detallistas, minuciosos en lo que a ti te honra, en lo que a ti te agrada y en lo que tú has dicho que consideras bueno y agradable. Estamos para eso, Señor. Gracias te damos. Como hijos de Dios, te pedimos que nos ayudes a cumplir nuestros deberes contigo, Padre celestial. Que nosotros podamos reconocer tu amor, la demostración de tu amor. Nos has elegido por amor, nos has salvado por amor, nos has adoptado como hijos por amor, nos has introducido en el pacto de Abraham por amor, nos has restaurado por amor. Nosotros te debemos a ti la honra, nosotros te debemos a ti la gloria, nosotros te debemos a ti obediencia, nosotros te debemos a ti amor, nosotros te debemos a ti, Señor, nuestra sumisión a la disciplina. Nosotros te debemos a ti recompensa. Nosotros lo reconocemos. Pero esto mismo, Señor, que es nuestra relación contigo, también queremos que se aplique a nuestra casa. Los padres, oremos por nuestros hijos. Señor, oramos para que nuestros hijos aprendan a cumplir sus deberes. Señor, ayuda a nuestros hijos a amarnos, ayuda a nuestros hijos a respetarnos, ayuda a nuestros hijos, Señor, a obedecernos, ayuda a nuestros hijos a aceptar la disciplina, ayuda a nuestros hijos, Señor, a recompensarnos. Ahora nosotros los que somos hijos, oremos por nuestros padres. Ahí donde tú estás, trae a tu padre y a tu madre en oración, en nombre. Yo traigo a los míos, tú trae a los tuyos. Unámonos en oración. Señor, en esta noche traemos, Señor, a nuestro papá, a nuestra mamá en oración. Traigo a mi papá segundo, a mi mamá Gladys, la traigo una vez más delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús, en este día los traemos a tu presencia. Te pedimos, Señor, tu recompensa espiritual sobre ellos. Señor, oramos por los padres que no son salvos. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo les dé ese arrepentimiento para vida. Que tu Espíritu Santo les convenza de pecado. Que tu Espíritu Santo sople aliento de vida sobre ellos. Que ellos puedan ser resucitados de su muerte espiritual. Que seas tú perdonando sus pecados. Señor, que seas tú guiándolos a la salvación. Por favor, no permitas que se vayan de esta tierra sin ser salvos. Señor, y si ya son salvos, sosténlos en tu salvación. Anímalos a seguirte a ti, Señor. Anímalos a amarte, a adorarte y a servirte continuamente. Señor, oramos por esa recompensa espiritual sobre nuestros padres. Te pedimos, Señor, sobre ellos que venga, Señor, una unción renovada. Tu palabra dice que tú los rejuveneces como el águila. Rejuvenécelos a ellos, Señor. Tu palabra dice que aún, Señor, que los que te aman y te temen, aun cuando fuesen viejos, dice tu palabra, darán fruto en su vejez. Señor, haz que den fruto aún siendo ancianos. Fruto espiritual, fruto, Señor, físico, fruto financiero. Padre celestial, Señor, oramos por ellos porque tu palabra dice que, amado Dios, Señor, tu palabra dice que aún en su vejez fructificarán y estarán verdes y vigorosos. Señor, te pedimos que los sanes. Sana sus corazones, sana sus cuerpos. Por la llaga de Cristo que sean sanos. En el nombre de Jesús, desde aquí los traemos ante tu presencia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a recompensarlos emocionalmente. Amado Dios, ayúdanos a evitar colocarlos en peleas y en batallas que ellos no deberían estar pasando. Te pedimos que quites toda carga emocional de ellos,
de las batallas que ellos están librando, de los problemas, de las angustias que ellos están viviendo. Padre, quita la carga. Tu palabra dice que la unción pudre el yugo. Te pedimos que desde aquí la unción del Espíritu Santo pudra toda carga, pudra todo yugo de opresión en sus vidas. En el nombre de Jesús traemos a nuestros padres delante de tu presencia como David lo hizo. Y te pedimos, Señor, tú eres el rey de ellos. Tú eres el rey, protégelos donde quiera que ellos estén. Protégelos y líbralos de todo mal. Señor, provéeles. Señor, trae provisión a todo su ser. Provéeles, Señor, para la vivienda. Provéeles para la comida. Provéeles para el vestido. Provéeles para la obra de Dios. Provéeles, Señor, en el nombre de Jesús, para sus medicinas. Provéeles para sus tratamientos. Provéeles, Señor, para su generosidad. Provéeles en el nombre de Jesús. Pedimos milagros sobre ellos. Pedimos milagros. Pedimos maravillas sobre ellos para que tú los recompenses lo que nosotros no hemos podido y no podremos hacer. Que tú, Padre, que eres el Rey nuestro, lo hagas. Vístelos con realeza. Vístelos, Señor, en el nombre de Jesús, con tu salvación, con tu redención. Tráeles descanso. Tráeles paz. Tráeles bendición. Señor, que sus días puedan terminar como los de David. Que ellos puedan terminar sus días, Señor, llenos de tu gloria, llenos de días, llenos de riquezas, y que ellos vean a sus hijos en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Desde aquí, Señor, los bendecimos y te damos gracias, porque tú eres nuestro Padre y porque tú eres nuestro Rey. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, démosle aplausos a